Muy buenos días. Hoy es martes 25 de junio de 2013, son las 6 de la mañana. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red RCN y estas son noticias, asuntos, temas que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La alianza de las FARC y el ELN en la Universidad de Antioquia han contado 35 células guerrilleras en el alma mater de Antioquia. ¿Qué significa esto? Juicio por Interbolsa. Parece que el presidente Rodrigo Jaramillo aceptaría cargos, por lo menos algunos. Pero nos seguimos preguntando, ¿qué pasa con los inversionistas? Aquí, más que el tema de un castigo que tiene que imponerse, más que el tema de una revisión de lo que estaba sucediendo que tiene que hacerse, es la recuperación del dinero de la gente. Para devolver la confianza hay que devolver el dinero. Murió el nieto de Cantinflas, de Mario Moreno. Mario Moreno, toda una época. Era mucho más que un hombre, era una época, era un mito. Mario Moreno Cantinflas. Nunca nadie fue más hombre de su tiempo. Nunca nadie dejó en sus películas llenas de gracia más enseñanzas, un fondo de humanidad más hondo que Mario Moreno Cantinflas. Tendencias descubiertas recientemente demuestran que los adolescentes en América, este es un estudio hecho en la Argentina, pero parece que se puede extrapolar a las demás naciones de Sudamérica. Los adolescentes cada día utilizan menos condones y más píldoras del día después. El condón es muy complicado, les parece, y entonces un abortico chiquito con una píldora del día después es mucho más fácil. Nadie ha pensado en la salud de esas niñas y nadie ha pensado en que hay una criatura que ya está concebida a la que se va a sacrificar por la comodidad de los adolescentes. En eso andamos. El impacto que esto produzca en la estructura psicológica de las niñas que practican esta barbaridad no se ha establecido plenamente. Nos venimos para Colombia. El Catatumbo. El Catatumbo sigue siendo un desastre manejado a la manera de este gobierno, es decir, sin manejo. El ministro Carrillo dice que él sí conversa, pero si paran los desórdenes, quiere decir que si continúa el desorden, la revolución está garantizada. No hay quien converse y no hay quien haga nada, la policía no actúa, el ejército no actúa, ya saben lo que les pasa en caso contrario, inmediatamente falsos positivos los meten a la cárcel y mientras tanto la subversión gana terreno. Lo que quieren evidentemente las FARC es que no los molesten con sus cultivos de coca, con su tráfico de cocaína, y quieren tener unas comunidades campesinas donde ellos manden y hagan lo que les dé la gana, una especie de anticipo de lo que vendría con el acuerdo con las FARC en Cuba. Tibú se está convirtiendo en el símbolo de lo que nos va a pasar en todo el país. Ayer siguió la caída de las bolsas, el Dow bajó 0,94, el Stoxx 1,48, el índice general de la Bolsa de Colombia está en 12.549 puntos. A comienzos del año había pasado los 15.000 puntos. Esta pérdida vale para los fondos de pensiones más de 3 billones de pesos. Hay los capitales golondrina, pero si su nombre lo dice, ¿qué es una golondrina? Es un lindo pajarillo que cuando hace frío se va, emprende vuelo y se va. Los capitales golondrinas se llaman así por eso, porque se van cuando hace frío. Y ahí estábamos librando toda nuestra suerte de nuestra bolsa de valores a unas golondrinas. Empezó a hacer frío en Colombia y se fueron. Y tenemos la bolsa a 12.500 puntos y tenemos unas pérdidas colosales. El dinero que el gobierno utiliza para su financiación le está costando cada día más. El rendimiento de los bonos
que el gobierno emite para financiarse está en 4,46, muy cerca a como estaba España y a como estaba Italia hace una semana. Eso es lo que nos está sucediendo con estos famosos acontecimientos. Hoy parece que hay una reacción de las bolsas, tanto el Stocks de Europa como los futuros de Wall Street se muestran al alza. Vamos a ver cuánto dura. Hoy hablaremos con Axel Kaiser para que nos explique el tema. Él nos ha dicho desde hace mucho tiempo que toda la euforia bursátil de este tiempo se debía simplemente a que los gobiernos, tanto los de Europa como los de Estados Unidos, emitían y emitían y emitían dinero. Era un mundo navegando en dinero. Eso no podía continuar, porque el brote inflacionario iba a ser terrible, las economías se iban a desajustar estructuralmente. Eso tenía que pararse. Para la opinión de muchos, pararon demasiado tarde, pero pararon, no tiene más remedio. Y a la voz de deténgase la emisión, las bolsas trepidan. Es lo que está sucediendo en el mundo. En Brasil, la señora Rousseff, para arreglar problemas de servicios públicos, de tarifas, de corrupción, propone un referendo y una Asamblea Nacional Constituyente, las fórmulas colombianas. Eso es como utilizar misiles antiaéreos para combatir una mosca. Pero el problema de la señora Rousseff se ha vuelto de tal magnitud. No sabe cómo manejar los estudiantes, no sabe cómo controlar las revueltas, no sabe cómo controlar a su propio partido. Y entonces está pidiendo o proponiendo el remedio máximo. Hagamos una Asamblea Nacional Constituyente y arreglamos esto. En Colombia ya lo intentamos. Esos remedios heroicos obviamente no sirven de nada. ¿Cómo le ha dolido a algunos que Uribe sea el gran colombiano? Inclusive ya pusieron afiches con su efigie para tirarle tomates. Bueno, pueden hacer lo que les dé la gana. Lo cierto es que los colombianos entienden que el más grande colombiano de todas las épocas ha sido Álvaro Uribe Vélez, por tomates que le echen. En Europa está nuestro ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, listo para firmar acuerdos con la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización militar, para hacer convenios militares con esa organización. Esto es otra pataleta que le va a dar a nuestro vecino, a Maduro y sobre todo a Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, que curiosamente guarda silencio desde que pasó por Cuba. Dicen que le dijeron que saben todo lo que él ha dicho, que la inteligencia cubana en Venezuela ha sido tan eficaz que le tienen cogidas todas las cabullas, inclusive las de su inmensa, colosal fortuna. Se insiste en que Diosdado Cabello es uno de los hombres ricos de este continente. Diosdado Cabello, uno de los dirigentes de esta revolución socialista para el pueblo, uno de los hombres más ricos del continente. Y los cubanos lo saben, y los cubanos dicen que si sigue molestando mucho, ellos cuentan qué es y cómo es Diosdado Cabello. La corrupción se va a tragar la patria, dice Maduro en Venezuela. Corrección, se la tragó hace rato. La corrupción en Venezuela ha sido la más afrentosa que haya padecido ningún país de Latinoamérica. Se tragó ese país hace mucho tiempo, se le tragó la mayor bonanza que ha tenido ningún país latinoamericano en la historia, la corrupción en todos los niveles. El Consejo de Estado de Colombia condenó a la nación por abandonar militares en Gutiérrez, Cundinamarca. Eso costó 38 muertos. Los dejaron abandonados, pedían armas, pedían refuerzos, decían que no tenían con qué contener un ataque guerrillero. Nadie los escuchó, nadie los oyó. Cayeron encima de ellos los guerrilleros, 38 muertos de las fuerzas militares. El Consejo de Estado condena a la nación a indemnizar a las víctimas. Estados Unidos. Se ha acordado en el Senado fortalecer la frontera
con 30.000 millones de dólares para levantar gigantescas paredes que impidan el tránsito de migrantes de un país al otro. El proyecto va a la Cámara y se espera que con este proyecto aprobado y con esta decisión tomada quede despejado el camino para apoyar la ley que Obama ha presentado sobre la migración. Todos están de acuerdo. Los demócratas, porque fueron los partidarios de la ley, y los republicanos, porque han entendido que si no tratan de recuperar el voto latino, están definitivamente perdidos. En Irak, ayer estallaron 10 carros bomba con 39 muertos. La ración de sangre de Irak de todos los días. En Afganistán, los talibanes atacaron el palacio de gobierno en Kabul. 4 muertos. Irak y Afganistán, los países de donde se quieren ir. De Irak ya se fueron los Estados Unidos, se replegaron, eso fue lo que dejaron como herencia. Y de Afganistán se quiere ir precisamente la OTAN, están muy aburridos. ¿Cuánto demorará en caer el presidente Karzai y en que los talibanes asuman el poder en esa afligida nación? ¿Qué pasará con Snowden? Snowden es el nombre de este tránsfuga, traidor para los Estados Unidos, que reveló la manera como los Estados Unidos estaban haciendo interceptaciones de comunicaciones para golpear el terrorismo. Lo están persiguiendo por el mundo entero y le están exigiendo a todos sus aliados que cumplan los compromisos internacionales y que detengan a ese delincuente. Ha pedido asilo en el Ecuador y el Ecuador está tentado a dárselo. Y no ha pedido asesoría jurídica a Baltasar Garzón y Baltasar Garzón está dispuesta a ofrecérsela. ¿Qué pasará con Snowden? Cristina Londoño nos hablará del tema desde los Estados Unidos. En Beirut, ayer hubo 16 soldados muertos por una acción de extremistas sunitas. Otra vez el Líbano, Dios mío. Y una muy mala noticia que viene desde Bucaramanga. 500 microempresas de calzado están cerrando sus puertas porque no resisten la competencia de los productos competitivos que llegan a precios con los que es imposible competir. Lo hemos dicho 1000 veces, la industria de todos los niveles se está quebrando. Después de Icollantas, ahora tenemos la noticia de 500 microempresas en la ciudad de Bucaramanga. Y en Hoy en la Historia recordaremos el sueño de la unidad italiana en el siglo XIX. Después de que Napoleón se coronó como rey de los lombardos allá en la Catedral de Milán, después de la batalla de Marengo, el gran sueño de Italia fue recuperar su unidad. Italia, metida en esa dualidad compleja entre la dominación austríaca y la Santa Sede, que quería mantener algún poder militar en la época, no sabía cómo encontrar el camino hacia la unidad. Italia, después de la caída del Imperio Romano, después de que fue el centro de la humanidad en todos los órdenes, incluyendo el orden militar, no encontraba su destino. Hablaremos un poco de ello en Hoy en la Historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad.